o con el incremento. Esa parte la tienen, digamos. Sí. Ahora me dicen que no. Sí. ¿Está? O sea, la parte de extremos relativos es lo que vieron la clase pasada. Y clasifican o con el incremento o con la hessiana. ¿Está? Usan el criterio de la hessiana para clasificar. Hoy lo que vamos a ver son los extremos, pero los absolutos. ¿Está bien? O sea, donde la función toma el mayor valor funcional, ¿sí? Y donde toma el valor funcional más pequeño, pero también lo vamos a restringir, ¿sí? Lo vamos a condicionar. ¿Está bien? Eso de la clase pasada, por ejemplo, no les pasaba. Ustedes buscaban, por ejemplo, los extremos relativos en todo R2. ¿Está? Vamos a arrancar un pasito. Vamos a ver dos cosas. Vamos a ver extremos condicionados y vamos a ver los multiplicadores de Lagrange. No sé si llego hasta ahí, pero vamos a intentar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo que es lo más fácil de entender. ¿Por qué extremos condicionados? Porque en realidad lo que se está buscando son los extremos relativos, o sea, los máximos y los mínimos, como los vieron el otro día, ¿sí? Pero en lugar de buscarlos en todo R2, lo que se hace es, se buscan en un conjunto S. ¿Tá? En lugar de buscarlos en todo R2, en todo el plano, te dicen, no, mira, buscalos sobre este conjunto. ¿Qué pasa en el resto del plano? No me interesa, solo me interesa saber qué pasa con este conjunto. ¿Tá? Entonces, de alguna manera me cambia el problema, ¿sí? ¿Tá? Cambia el problema. Mantengo la función. Vamos a ver que el procedimiento es muy parecido al del otro día. De hecho, estos son más sencillos. Una consulta, donde Y, dice, disculpe que lo interrumpa, donde dice conjunto sí, S la restricción. claro, es la condición. Es a donde Ajá, tengo que buscar perfecto. Gracias, eh, gracias. mis extremos, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, vamos a ver dos formas de buscarlo. Ahora vamos a arrancar con una, ¿sí? Pero recuerden que lo que estoy buscando son los extremos relativos, ¿sí? O sea, máximos y mínimos relativos. ¿Cuál es la idea? Yo tengo una función y después lo otro que me dan es un conjunto. ¿Está bien? Es un conjunto, tengo una igualdad acá. ¿Sí? O sea, son todos los xy que están en el plano que cumplen que 2x más y sea igual a 1. ¿Está bien? Aguántenme un chiquitito. Ahí va. Bien. A ver si se ve ahí. Si ustedes dibujan la función que teníamos ahí, que era x por y, es esta que está acá. Ven que es la que tiene el punto silla, como una silla de caballo. ¿Sí? Supongo que vieron el ejemplo el otro día cuando clasificaron, que si tienen un punto silla, que en este caso estaría en el 0, ¿sí? Se le dice punto silla por eso, porque se forma como una silla de caballo. ¿Tá? Sí, Esta es la función f que les están pidiendo que busquen los máximos y los mínimos. Si ustedes la miran así, en realidad no tiene máximos y mínimos, lo único que tiene es el punto silla este que está acá. ¿Sí? ¿Vieron? Si la giran así, lo único que tiene es el punto silla ese en el 0, 0. O sea que si ustedes la estudiaran, como hicieron la clase pasada, van a llegar que el candidato extremo relativo es el 0, 0 y cuando le van a clasificar les va a dar un punto silla. Pero en este ejercicio lo que me dicen es, no agarres todo el plano. Tenés que agarrar fijarte si tiene extremos relativos en 2x más y igual a 1. ¿Sí? En esta recta. Ahora, esperen por qué. Es 2x más y igual a 1. ¿Sí? Si ustedes dibujan esto en el espacio, en realidad lo que tienen es... ¿Lo perdí ahí? Ay, es el plano. A ver si se ve ahí.
Ven que es el plano que pasa por el 1 y por el 1,5 acá. Tienen un plano ahí. Si la miran de arriba, es la recta. Entonces lo que les dicen es, sobre esa recta, fíjate si la función tiene extremos relativos, tiene máximos o mínimos. Y lo que vamos a hacer es eso, es fijarnos en la intersección, a ver si conseguimos ver si esa función tiene extremos relativos. ¿Sí? La vamos a ver, la vamos a llevar de R3, digamos, a R2. ¿Está bien? A ver si está bien. Entonces, lo que vamos a hacer es fijarnos en esta recta si esta función tiene extremos relativos. Y van a ver que es bien sencillo, porque lo que dicen es, bueno, si yo tengo que, la restricción es esta, o la condición es esta, ¿sí? Quiere decir que todos los puntos van a tener la forma i igual 1 menos 2x. ¿Tá? O sea, que quiere decir que los puntos de S, todos los puntos que están en S, tienen la forma x 1 menos 2x. ¿No? Ustedes vienen con un x cualquiera, ¿sí? Y calculan el punto. Tienen el x y calculan el y, ¿sí? La segunda coordenada siendo 1 menos 2 por ese valor. Y así van consiguiendo todos los puntos de S. ¿Sí? Es la ecuación paramétrica de la recta. ¿Bien? Todos los puntos que pertenecen a S tienen coordenadas x, 1 menos 2x. ¿Está bien? Entonces, como lo que nosotros queremos es encontrar de f condicionada con S, ¿sí? Que va a tener una variable sola, ¿sí? F condicionada con S, esto que está acá, es una nueva función que vamos a armar, que la vamos a armar así, o sea, agarrando F y condicionándola con S. Y lo que va a tener de bueno es que nos va a quedar de una variable sola. Que ustedes una variable sola la saben manejar mucho mejor, o sea, ya están reacostumbrados a manejar funciones con una variable. Entonces lo que hacemos es eso, cuando condicionamos es llevar nuestra función f, al condicionarla con s, nos quedamos con una función con una incógnita sola, ¿sí? Con una variable sola. Entonces esto lo armamos así. Decimos, bueno, está, pero ¿quién es f condicionada con s? Es agarrar a la f y evaluarla en x, 1 menos 2x. O sea, en los puntos que son de la forma de S. O sea, en los puntos que están en S. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la función, en esta que está acá arriba, en donde dice X, en todos los lugares donde aparezca la X de este lado, lo vamos a sustituir por X. Y en todos los lugares donde aparezca la Y, lo vamos a sustituir por 1 menos 2X. ¿Está? Por este valor que está acá. La primera coordenada la sustituimos por x, la segunda coordenada la sustituimos por 1 menos 2x. ¿Está? Tan sencillo como eso. Entonces nos va a quedar la x multiplicada por 1 menos 2x. ¿Está? Entonces nos queda una función con una variable sola, y cuando nosotros queremos calcular extremos relativos de una función de una variable, lo único que hacemos es calcular los ceros de la derivada. O sea, dónde se anula la derivada primera de esa función. ¿Está? Entonces, vamos a anotarlo así, que es más fácil, porque es un polinomio, y para derivar no vamos a tener problema. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo busco los extremos relativos de x menos 2x cuadrado? Nada, la derivada primera de f condicionada con s, vamos a derivar esto, que es una función de x, que es la derivada de x es 1, y la derivada de menos 2x cuadrado es menos 4x. ¿Está? Entonces, ¿dónde voy a tener mis extremos relativos? Cuando esto se hace 0. O sea, cuando se anula la derivada primera, yo tengo mis puntos que son extremos relativos. ¿Está bien? Entonces, sacamos de acá que la x es un cuarto, ¿sí? X es un cuarto. ¿Y cómo calculamos el y? Porque todos los puntos de S tienen que cumplir con esto.
Entonces, si x es un cuarto, la y tiene que ser 1 menos 2 por un cuarto. ¿Está? Entonces acá nos quedan los puntos, que es un cuarto, ¿sí? 2 por un cuarto es un medio y 1 menos un medio es un medio. ¿Está? Entonces, este punto que está acá es donde se alcanza el extremo relativo. ¿Está? En ese punto se alcanza el extremo relativo. Lo que tenemos que ver es si en ese punto tenemos un máximo o tenemos un mínimo. ¿Sí? Y para eso en realidad se hace el signo de esta función. ¿Sí? Ya sabemos que esta es la raíz. Este es el cero de la función. Hacemos el signo y nos fijamos si el punto es un máximo o es un mínimo relativo. ¿Está bien? Me voy a mover y anoto la función. Entonces, nuestra función... A ver, un segundito para atrás, me falta copiar algo. Listo, gracias. Entonces, nuestra función que era x menos 2x cuadrado, ¿sí? Hicimos nuestra derivada y nos quedó 1 menos 4x. Sabemos que el 0 se alcanza en x igual un cuarto. Entonces, si hacemos el signo de esa función, sabemos que en un cuarto la función vale 0, que a la derecha la función es negativa y a la izquierda la función es positiva. Pero como se trata de la derivada, el más que sea positiva en realidad quiere decir que está creciendo la función, cuando es negativa quiere decir que está decreciendo. Entonces, en un cuarto lo que tengo es un máximo relativo. ¿Está bien? En el dibujo, en la imagen que yo les mostré del gráfico, cuando a la función x por y la cortan con el plano, en realidad lo que tiene, se ve el máximo en x igual a un cuarto. ¿Está bien? Nada Una medio consulta. raro, pero está. ¿Por qué es Sí. menos? Menos a la derecha si yo tengo X positiva. ¿Dónde está x positiva? Ah, porque sí, no, perdón, no dije nada. No dije nada. Bien, me tomo el signo del más grande. ¿Está Sí, bien? sí, ¿Se entendió? Es bien sencillo. Ustedes lo que les dan es una función y en lugar de buscar los extremos relativos en todo R2, la restringen con el conjunto que les dan, que va a ser una igualdad. Dice, bueno, ¿qué pasa en este conjunto? Despejan alguna de las dos variables, ¿sí? La que sea más fácil. En este caso era cualquiera de las dos porque era lineal, ¿no? Pero despejan la que sea más fácil, sustituyen en la función, entonces ahí lo que van a conseguir es la función restringida con una variable sola y calculan o encuentran los extremos relativos en esa función de una variable y después simplemente se quedan encuentran la otra coordenada que les falta para saber en f cuál es ese punto donde se alcanzan el extremo relativo. ¿Está bien? Bastante sencillo. Es un pasito más de lo que vieron el otro día. Sí. Disculpa, esto lo vamos a hacer cada vez que nos pidan hallar los extremos relativos y nos den un conjunto aparte. Si está condicionado, sí. No es la única forma. Ahora después vamos a ver otra, porque el macaco puede ser, porque es sencillo, pero puede ser medio feíto, entonces esta técnica no sirve mucho. O sea, esto les sirve si justamente tienen rectas o alguna de las variables es bastante sencilla de despejar. Es mejor usar, es mejor no. Conviene usar por más corto el camino. No hay que hacer, vieron que no hay que hacer demasiada cuenta. Despejan, sustituyen, derivan, encuentran las raíces, no hay demasiada complicación.
Pero si el conjunto por el cual ustedes tienen que condicionar, digamos, a la función para buscar los extremos relativos no es muy lindo, digamos, o sea, no es muy sencillo despejar alguna de las variables, ahí vamos a ver que hay otra técnica para aplicar. Betina, Sí, una consulta. Ahí cuando hace el x, que hace la sustitución x por 1 menos 2x, que te sí. queda x menos 2x al cuadrado, ¿deriva una vez porque hasta que pueda despejar la x? O, por ejemplo, si me quedara un x mayor, sigo derivando hasta que me quede... Esa parte ahí me entreveré un poco. Si te jode, ¿la puedes explicar de nuevo? Pará. ¿Cómo vos encontrás los extremos relativos de una función, de cualquier función? ¿Cuál es la condición para encontrar extremos relativos de cualquier función? Y derivándola. Pero si yo la derivo no encuentro nada. ¿Qué necesito hacer con esa derivada? Bueno, tenés que igualarla a 0. Tengo que ver dónde se anula la derivada primera. Esa es la condición de extremo relativo. Donde se anula la derivada primera. Por eso derivé una vez sola, porque es donde se anula la derivada primera. Ah, ok. ¿Está bien? Bien, sí. Vamos a ver el siguiente. Sí, en estos que son así sencillos no necesitan hacer segunda derivada para saber si es un máximo, un mínimo o un punto silla. No las Claro, estoy clasificando. claro, La a lo que te clasifiqué en esta acostumbrás a porque las otras. era fácil. Pero si me piden extremos relativos, en realidad con llegar hasta acá alcanza y sobra, digamos. Ah, bien. Si la tienen que clasificar, en este caso no tengo más opciones, porque si esto lo derivo, me queda negativos. O sea, me queda constante. O sea, no tiene raíces. Ya sé que no tiene puntosillas. ¿Está? Bien, vamos a seguir. Vamos a ver extremos absolutos. Esto es un poquito distinto con los extremos relativos. Un extremo es absoluto cuando la función alcanza el valor máximo, pero no necesariamente es un máximo relativo. Alcanzó el valor máximo de la función, nadie tiene un valor mayor que él. O sea, los sumos tendrán un valor igual, pero no más grande. Entonces hay un teorema, que es el de Weierstrass, que dice, si ustedes tienen un conjunto que está cerrado y acotado, ¿sí? Acotado que no está, o sea, acotado igualitos a los que ustedes les calculaban el área en las integrales simples, que necesitaban un conjunto acotado, cerrado y acotado para calcular áreas, bueno, igualitos, esos conjuntos, ¿tá? Esos conjuntos que sean cerrados y acotados. Si ustedes tienen una función que es continua, el teorema lo que me dice es que sí o sí van a tener un máximo y un mínimo absoluto dentro del conjunto. O sea que existen dos valores funcionales de f que están adentro del conjunto D, de forma que todos los valores de la función, ¿sí? Todos los valores funcionales están entre ese m chiquita y el m grande. ¿Está bien? Se los voy a... Esto es... lo estamos viendo en R2, en R3 en realidad, porque es lo que está en el práctico. No vamos a poner X y Z en estos. ¿tá? Porque aparte así lo pueden visualizar. Les voy a recordar, por las dudas, el teorema en R2. Si ustedes tenían el intervalo AB, ¿sí? Y tenían cualquier función, supónganse que tenían una recta, ¿tá? Si es así, en esa recta, ¿dónde se alcanza el máximo? El máximo se alcanza acá, se alcanza en el A.
O sea que el máximo de esta función sería f de a. El valor que tenga f de a. No sé quién es, pero el máximo sería el f de a. Se alcanza en x igual a, el máximo es f de a. Y el mínimo sería f de b. Es el valor más chiquito, o sea, no hay nadie en la función, sí, en esa línea violeta, no hay ningún x que alcance un valor más chiquito que f de b. Entonces f de b es el valor más chiquito que tengo en la función. Y si se fijan en la función, no tiene extremos relativos, o sea, no tiene ni máximos ni mínimos relativos ni puntos sillo, no tiene nada. O sea, es una recta. Pero cuando yo me observo, ¿sí? Cuando yo reduzco el dominio a un conjunto cerrado y acotado, que en este caso sería el intervalo cerrado AB, ¿sí? Tengo el intervalo que está cerrado en AB. Entonces tengo, sí, un máximo absoluto y un mínimo absoluto. O sea, un valor de la función más grande, el más grande de todos, y un valor de la función que es el más chiquito de todos. Nadie tiene un valor más chiquito que él. A lo sumo puede tener iguales, o sea, puede pasar esta también, ¿no? Ya puedo tener esta otra. Acá. Puedo tener algo así. ¿No? Supónganse que estos estén iguales. Entonces, en A y en B, por ejemplo, para el gráfico en verde, en A y en B alcanzo el valor máximo de la función. ¿Sí? O sea que f de A y f de B son máximos de la función. Y este punto de acá, que vaya a saber uno quién es, vamos a llamarle C. En C se alcanza el mínimo valor funcional que tiene que coincide con un mínimo relativo. ¿Tá? Pero vieron que en el máximo no tienen por qué, o sea, en el máximo son dos máximos absolutos, no tengo máximo relativo. Sin embargo, tengo un mínimo relativo que además coincide con el mínimo absoluto de la función. ¿Está bien? O sea que puedo no tener, por ejemplo, máximos y mínimos relativos, y sin embargo, en un conjunto cerrado acotado, seguro voy a tener máximo y mínimo, pero absoluto. ¿Está bien? ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces, dentro de mi conjunto cerrado y acotado, si yo quiero los valores de máximo y mínimo, me tengo que fijar si hay extremos relativos adentro del conjunto, ¿sí? Y además tengo que fijarme qué pasa en la frontera. O sea, en este caso me tengo que fijar qué pasa en A y qué pasa en B, ¿sí? En los extremos, que es un intervalo. Si no, en la frontera del conjunto, ¿sí? Donde se da la igualdad, digamos. Vamos a ver. Entonces, les piden hallar los extremos absolutos de una función f en un conjunto D. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es dibujar el D, porque si el D no es cerrado y acotado, entonces ya no puedo aplicar el teorema y no tengo ni idea qué pasa con los extremos absolutos de f. Capaz que no tiene. Pero si el D es cerrado y acotado, entonces podría tener extremos absolutos. La otra condición que me tengo que fijar es que la f sea una función continua. ¿Tá? Los polinomios son funciones continuas, ¿no? Por las dudas. Entonces vamos a hacer eso. Acá tengo el x, acá tengo el y. Los x tienen que ser positivos, ¿no? O sea que este lado ya no lo vamos a tener en cuenta. Los y tienen que ser positivos también, así que para acá abajo tampoco. ¿Sí? Nos quedamos con el primer cuadrante. ¿Está bien? O sea, ni esto, ni esto que está acá. Vamos a quedar ahí con el primer cuadrante, que incluye a los ejes. ¿Está? Y después tenemos esta fulana que está acá. Lo que vamos a hacer es graficar el borde. Entonces vamos a hacer x más y igual a 1, y después nos fijamos con cuál de los semiplanos nos vamos a quedar. ¿Está? Entonces esa recta corta
en x igual 1, y igual 0, y después en x igual 0, y igual 1. X igual 1, y igual 0, anda por acá, vamos a suponer, acá está el 1, y x igual 0, y igual 1, anda como de este lado. ¿Está? Y la recta es esto. Algo así. ¿Sí? Ahora, de esa recta nosotros nos tenemos que quedar con los puntos que cuando se suman sus coordenadas, o sea, cuando hacen x más y, eso me dé un valor más chiquito que el 1. ¿Tá? Entonces prueben con cualquier punto que no esté adentro de la recta. ¿Tá? No se les ocurra probar con este y con este. En este caso podemos probar con el 0. ¿Tá? ¿Sí? Esta recta divide el plano en dos. La parte esta, la parte que está acá abajo. Lo probamos con el 0. Si el 0 está, nos quedamos con esta parte del semiplano. Si el 0 no está, nos quedamos con la de arriba. Entonces chequeamos. 0 más 0, eso me da 0. ¿Es menor o igual a 1? Sí. Entonces el 0 pertenece a ese conjunto. Entonces nos vamos a quedar con esta parte del semiplano. ¿Tá? Estas partes ya sabemos que no estaba, lo único que nos va a quedar es este triángulo que está acá. Así que mi conjunto D es esta recta y esta recta y todo lo que está acá adentro. ¿Tá? Eso es D. ¿Está bien? Vamos a ponerlo adentro en realidad. Esto es D. ¿Está bien? Es ese triangulito con las tres rectas incluidas, digamos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a hallar los extremos relativos? Tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que fijarnos qué pasa adentro del conjunto, ¿sí? Adentro. Y esa parte la saben hacer, porque eso fue lo que vieron en la clase pasada. Cómo encontrar extremos relativos de la función punto. ¿Está? Eso lo saben hacer. Ahora lo vamos a hacer. Esa es una parte. La otra es ver qué pasa en la frontera. O sea, ver qué pasa en esas tres rectas. ¿Está? Si yo tengo extremos relativos en esas tres rectas y además fijarnos qué pasa en los bordes. O sea, en el 0, 0, en el 1, 0 y en el 0, 1. ¿Tá? Porque esos podrían ser digamos, el A y B que estuvimos viendo recién. ¿Tá? Son los extremos, capaz que ahí no hay extremo relativo, pero justo en alguno de esos vértices se toma el valor más grande o el valor funcional más chico. ¿Tá? Pero vamos a arrancar por lo que ustedes ya saben y de paso hacemos un repaso, que es encontrar los extremos relativos de la función. O sea, tengo mi función que es x por y, 1 menos x menos y, y lo que vamos a hacer es buscar los extremos relativos de esa función, nada más. Vamos por ahí primero. ¿Tá? Vamos a buscar extremos relativos. ¿Tá? Entonces, ¿cómo hacían para calcularlos o para encontrar los candidatos a extremos relativos? Agarraban a la función, calculaban el gradiente, digamos, ¿sí? Las dos derivadas parciales, y se fijaban cuáles eran los x y los y que hacían 0 a las dos derivadas parciales al mismo tiempo. O sea, que hacían a todo el gradiente 0. ¿Tá? ¿Cómo encuentro entonces mis extremos relativos? ¿Cuál sería la condición? Que el gradiente de f de x y me dé 0. ¿Tá? Los x y los y que cumplan con eso. Entonces vamos a calcular el gradiente, que son las dos derivadas parciales. Calculamos f de x, que es un producto. Entonces me queda x por y, el derivado respecto de x, me queda el y. La otra función la dejamos igual. 1 menos x menos y, más x por y por la derivada del paréntesis, digamos, respecto de x,
que eso nos da 1, menos 1. ¿Está bien? Sí, y esto vamos a escribirlo lo más reducido que se pueda. Esto nos queda. Vieron que acá hay una I, ¿sí? Y acá también hay una I. Entonces esa I la vamos a sacar de factor común. Entonces nos queda I por 1 menos X menos I menos X. ¿Tá? Entonces esto nos queda I 1 menos 2X menos I. ¿Está bien? Y el f de I, hacemos lo mismo, derivamos, pero respecto de I. Entonces, X por I derivado respecto de I, nos queda el X, el paréntesis lo escribimos igual, más X por I, y derivamos 1 menos X menos Y respecto de I, y nos da menos 1. Estamos igual. Y ahora en este el que se repite es el X. Tienen un X acá y un X acá, entonces lo sacamos de factor común. Es lo mismo de hoy, pero con la X. Nos queda 1 menos X menos Y menos el Y. Entonces esto es X por 1 menos X menos 2Y. Y ahora lo que tenemos que resolver es que esas dos ecuaciones, ¿sí? Esas dos funciones sean igual a 0 al mismo tiempo. ¿Tá? Vamos a anotar eso. Que tengo que resolver el siguiente sistema. Y por 1 menos 2X menos Y tiene que ser igual a 0. Y la otra es X 1 menos X menos 2Y. Tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Si ustedes tienen A por B, esto supongo que lo vieron el otro día y que ya lo saben. Si ustedes tienen A por B y eso les tiene que dar 0, es porque o A vale 0 o B vale 0. O sea, si tienen el producto de muchas cosas y eso tiene que valer 0, es porque alguna de esas cosas vale 0. Entonces, este que está acá va a valer 0 si pasan dos cosas. Que la I sea 0 o que 1 menos 2X menos Y sea 0. ¿Tá? Y en este les pasa lo mismo. ¿Cuándo eso puede valer 0? Bueno, si X vale 0 o si 1 menos X menos 2Y es igual a 0. ¿Tá? Entonces tienen las cuatro condiciones. Que tienen que hacer con esas condiciones es con las dos de arriba ir a la ecuación de abajo y con las dos de abajo ir a la ecuación de arriba y a ver si rescatan algún X, algún Y, para hacer, digamos, la magia. De este de acá, si quieren, despejamos la I, ya nos va quedando 1 menos 2X, y este, si quieren, sacamos la X y nos queda 1 menos 2Y. Entonces, ahora tenemos cuatro condiciones, digamos. Esta de acá y esta de acá. ¿Está bien? Con eso hay que ir al sistema. Entonces, esperen que me anoto. Bien, vamos a hacerlo. No sé si me da. Lo que teníamos era el sistema que era I por 1 menos 2X
menos y igual a 0. Y el otro que era x por 1 menos x menos 2y igual a 0. Entonces la primera condición que teníamos era, de acá arriba, x es igual a 0. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, está así. Si y es igual a 0, ¿qué le pasa en la otra ecuación? O sea, si despejamos en la de arriba, vamos a sustituir en la de abajo. Si y vale 0, nos queda que x por 1 menos x tiene que ser 0. ¿Está? La y vale 0, 2 por 0, 0, ya se va, digamos. Y esto hacemos lo mismo, o sea, si tenemos x por 1 menos x y eso nos tiene que dar 0, es porque alguno de los dos vale 0. Entonces es o x vale 0 o x vale 1. ¿Está? Entonces, si la y vale 0, tenemos que o la x vale 0 o la x vale 1. ¿Está? Entonces de acá sacamos 2. O la x es 0 o la x es 1. ¿Está? El otro que teníamos era que la y podía valer 1 menos 2x. ¿Está? Entonces hacemos lo mismo. Si vale y es 1 menos 2x, vamos a la ecuación de abajo y vemos qué pasa. Entonces nos queda x por 1 menos x menos 2 más 4x tiene que ser 0. ¿Está? Entonces nos queda que la x menos 1 más 3x es igual a 0. Lo mismo, si tengo que x por menos 1 más 3x tiene que ser 0, es que la x vale 0 o el paréntesis vale 0. Entonces de acá sacamos que x vale 0 o que x vale 1/3. ¿Está? Entonces de acá tenemos dos chances. Bueno, y si x, o sea, de acá tenemos dos. Si x vale 0, el y lo calculamos y es 1. ¿Está? Y si el x es 1/3, la y vale, suerte en pila, 1 menos 2/3. O sea, 3/3 menos 2/3 nos queda 1/3. ¿Está? Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4 extremos relativos, o candidatos, digamos, a extremos absolutos. ¿Está bien? ¿Me siguieron hasta ahí? Eso hice con los dos posibles valores que teníamos de la ecuación de arriba. Entonces ahora voy a hacer como lo mismo, pero para la ecuación de abajo. Bien, a borrar esto. ¿Cuáles eran las dos de abajo? Teníamos que x podía valer 0. Entonces con eso vamos a la ecuación de arriba y nos queda que la y por 1 menos y es 0. Entonces de acá vamos a sacar que o bien el y vale 0 o bien el y vale 1. ¿Está? Miren, si se fijan, vieron que x igual a 0, y igual a 1 ya está acá. X igual a 0, y igual a 1. O sea que ese punto ya lo tenemos. No agregamos nada. Y el otro es x igual a 0, y igual a 0, que está acá arriba. El 0, 0 ya lo tenemos también. Está. O sea que hacer esto no nos agregó nada. ¿Está? ¿Podría haber agregado? No agregó nada. Igual hay que hacerlo, ¿no? Porque si justo llega a agregar algo, marchamos. La otra era si la x era 1 menos 2y. Entonces vamos a hacer lo mismo. Sustituimos a la de arriba. Nos queda que la y está multiplicada por 1 menos. Sustituimos la x por eso. Entonces menos 2 más 4y menos y
igual a 0, hacemos la cuenta. Menos 1 más 3i igual a 0. Y ahora hacemos de vuelta lo mismo. O sea, si i por el paréntesis tiene que valer 0, es o la i vale 0 o el paréntesis vale 0. Entonces, i vale 0 o i es 1/3. ¿Está bien? Si i vale 0, de acá tenemos que sacar. Está. Si la i vale 0, la x tiene que valer 1. Que ya debe andar, está acá arriba, mira. Si i vale 0 con x igual 1. Ya está acá. Vamos a ver si el otro aporta algo. Y el otro es, si i es 1/3, nos va a dar que la x es 1/3. ¿No? ¿Nos queda 2/3? Sí. ¿Está bien? O sea que está, esos, o sea, los últimos 4 que hicimos, son las últimas 2 condiciones que hicimos, no agregaron nada. O sea que tenemos estos 4 que están acá arriba. ¿Está? Que son, nuestros candidatos son el 0, 0, el 1, 0, el 0, 1 y el 1/3, 1/3. ¿Está bien? Esas son las cosas que nosotros conseguimos como extremos relativos. Ahora, como nosotros estamos restringidos a un dominio D, ¿sí? A un conjunto D, tenemos que ver si esos puntos que acabamos de calcular están en D. Si están en D, los dejamos, los reservamos, digamos. O sea, vamos a ver qué pasa al final. Pero si no llegan a estar en D, ya los descartan. Ya se los sacan de arriba, ya no se fijan más en esos puntos. ¿Está bien? Que eso hasta, digamos, hasta el martes no lo hacían. O sea, si ustedes no tienen una condición o no tienen una restricción, los puntos que ustedes encuentran son todos extremos relativos y después los clasificaban. Ahora no. Como ustedes solo se están fijando en... Vamos para atrás. Como nos estamos fijando solo acá en el triangulito, o sea, si ustedes encuentran un extremo relativo por acá, y no nos estaría interesando. Los que nos interesan son solo los que están acá. Si andan por otro lado, los descartamos, ¿no? Se van. ¿Cómo chequeamos que los puntos están adentro de D? Nada. Tienen que cumplir con estas 3 condiciones. El X positivo, el Y positivo, que se cumplen todos, o sea que por ahora vienen bien. Y después, que X más Y sea menor o igual a 1. ¿Tá? Entonces es, el 0 más 0 me da menor o igual a 1, sí, es candidato. 1 más 0 menor o igual a 1, sí. 0 más 1 menor o igual a 1, sí. Y 1/3 más 1/3 nos queda 2/3 y 2/3 es más chico que 1. Bien. Entonces también tenemos los 4 son candidatos a extremos absolutos. ¿Sí? O sea que los vamos a dejar ahí, los vamos a ver después qué pasa con ellos. Pero por ahora los 4 nos sirven, no podemos descartar nada. ¿Sí? Los 4 extremos relativos que tiene la función, justito los 4 están en D. ¿Está bien? Y si se fijan, estos 3 los íbamos a analizar igual porque son los extremos del triángulo. Esperen que vamos hasta el triángulo. Acá. Son este y este que está acá, que igual se tienen que analizar. Entonces está. Y el otro está acá arriba. Es 1/3, 1/3. Anda por acá. No, anda por acá abajo. 1/3, 1/3 está como acá en el medio. 1/3, 1/3. Anda por ahí. Está adentro, ese es interior. ¿Está? Y los otros son estos 3. Tiki, 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 que igual se tenían que analizar. ¿Está bien? Entonces hasta ahora, digamos, salvo por eso de fijarnos que los puntos que encontramos están adentro del conjunto B, después el procedimiento era el que ya sabían hacer. Agarran la función, calculan, digamos, las derivadas parciales, las igualan a 0, y después se encuentran los X e Y,
¿sí? Los puntos X, Y, que hacen que las dos derivadas sean 0 al mismo tiempo, que se anulen las dos derivadas al mismo tiempo. Hasta ahí lo que ya saben hacer. Y digamos, ese procedimiento lo van a necesitar para hacer cualquiera de los ejercicios. Sacar los extremos relativos de la función. Esa es una parte. Lo que le agregamos en esto, como necesito saber los extremos absolutos en un conjunto, es bueno, esos extremos relativos, ¿están adentro de mi conjunto, sí o no? Si están, los dejo. Si no están, out and dancing, ¿no? O sea, lo sacamos. Ya no nos vamos a fijar en ellos. Esa es la parte de extremos relativos. O sea, agarramos todo, digamos, el interior del D y sacamos los extremos ahí. ¿Está? O sea, agarramos F, sacamos los extremos relativos, nos fijamos que estuvieran en D, reservamos esa parte. ¿Está? Esos son mis candidatos a extremos absolutos. Pero no son los únicos. Tenemos que ver qué pasa en esta recta que está acá y en esta recta que está acá. Sí, hay que hacer el estudio en esas tres rectas. ¿Cómo se hace? Lo que hicimos en el primer ejercicio de hoy. ¿Sí? Tenemos a esta función f y lo que vamos a hacer es restringirla con el conjunto, con cada una de estas restricciones, pero con la igualdad. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a transformar el problema en tres pequeños problemas. ¿Sí? Tenemos que agarrar f y restringirla con el conjunto que sean x igual 0, digamos. Vamos a escribir bien. Y lo vamos a restringir. ¿Se acuerdan que hoy le llamamos S? Le vamos a llamar S1. Agarrar f de x, y y lo vamos a restringir con S, que son todos los x, y que están en R2, tal que x es igual a 0. Vamos a llamarle S1. Después lo tenemos que hacer con S2, que son los x, y que están en R2, pero que el i es igual a 0. ¿Está? Y después vamos a agarrar un S3, que son los x, y que están en R2, tal que x más y sea igual a 1. ¿Está? Tenemos esos tres pequeños problemas. O sea, a la F la tenemos que restringir primero con S1, después con S2 y por último con S3. El orden no importa, ¿no? Pero hay que restringirlas con las tres. Y para hacerlo vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy. Agarramos F restringida con S, o sea que sustituimos, digamos, para que nos quede con una variable sola, y calculamos ahí los extremos relativos, ¿sí? En una función de una variable sola. ¿Está bien? ¿Sí? Recuerden, las restricciones son x igual 0, y igual 0, y x más y igual a 1. Entonces voy a ir a donde tenga lugar. ¿Tengo acá? No. Entonces, vamos a agarrar f con x igual 0, ¿no? Entonces vamos a agarrar f restringida con S1, x. Y esto era agarrar la f y donde dice x poner 0. Y en la y dejamos la y. ¿Está? Recuerden que la función era x por y. ¿Sí? Vamos a anotar acá, la función era x por y por 1 menos x menos y. ¿Está? Si hacemos eso, la función nos queda igual a 0. ¿Está? Cuando restringimos todos los puntos de la función en x igual a 0 valen todos 0. ¿Sí? Si hago la derivada de eso, la derivada también me da 0, por lo tanto la derivada se anula en todos los puntos de la recta. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los puntos que son de la forma 0 y son todos candidatos a extremos absolutos. ¿Tá? Son todos candidatos, o sea, el de 0,1, 0,2, 0,3 y 0 lo que quieran. ¿Tá? Recuerden que estamos restringidos en el D, ¿sí? O sea, la i no se va al infinito. La i está entre el 0 y el 1, para que me sigan. ¿Sí? Nosotros dijimos, si x vale 0
¿Qué pasa con la función? O sea, hicimos la restricción y llegamos a que todos estos puntos de acá, todos estos puntos que están en este segmento de recta, ¿sí? Cuando los evalúan en F, me dan todos valor funcional 0. O sea, todos valen 0 acá. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Está? Y son todos candidatos a extremos relativos. ¿No? Pues sabemos que todos valen el valor funcional acá es 0. ¿Está? Pues son candidatos, o sea, todos estos puntos de este segmento de recta son todos candidatos a extremos relativos. ¿No? Vamos a ver qué pasa en esta de acá, que va a pasar exactamente lo mismo. Pero lo vamos a anotar. Y es igual a 0. Entonces vamos a hacer a la F restringida con S2. A esta en realidad nos quedaba en función de I. Esta nos queda en función de X. Y son los F de X0. ¿Está? Y esto nos da 0 de vuelta. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los... Ahí les dice al revés. Ahora voy para atrás. Que todos los puntos de la forma X0 son todos candidatos. Les dije, no me dijeron nada. O no me están entendiendo, no me prestan atención, o no me corrigen. Estos de acá son los X igual a 0. Y estos de acá son los Y igual a 0. Entonces, hoy los primeros que encontramos, que eran los de S1, era este segmento de recta que estaba acá, ¿sí? Donde la X vale 0 y la Y está entre el 1 y el 0, entre el 0 y el 1 en realidad. Todos estos puntos de acá, según esta restricción, que era la primera, son todos candidatos a extremos absolutos. Y ahora con la segunda restricción, que es que Y vale 0, entonces es este segmento de recta que está acá, con X entre el 0 y el 1, esto que está acá, todos y cada uno de ellos son candidatos a extremos absolutos. ¿Tá? La función acá vale 0, la función acá vale 0, son dos candidatos a extremos absolutos. Vamos a ver qué pasa en esta que está acá. ¿Tá? Que dijimos que era X más Y igual a 1. Entonces, ¿qué pasa si X más Y es igual a 1? Vamos a tener que despejar 1. Por ejemplo, la Y. Nos queda 1 menos X. Entonces, F restringida con S3, nos queda F de X y 1 menos X. Entonces nos queda X por 1 menos X por 1 menos X menos 1 más X. ¿Está bien? Y ahora el que da 0 es esto que está acá. Entonces esto da 0 también. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los puntos que son de la forma X, 1 menos X, con la X entre el 0 y el 1, ¿no? Acá también con X entre 0 y 1. Y acá con la Y entre 0 y 1. Que es donde nos importa, digamos. ¿Tá? ¿Qué quiere decir eso? Que todos estos puntos que están acá también son candidatos a extremos absolutos. ¿Tá? Entonces tenemos que la función vale 0. Acá, acá y acá. ¿Sí? En todo el borde. Todo este borde la función vale 0. ¿Sí? Y el otro punto, digamos, que teníamos candidato a extremo absoluto es uno que está acá en el medio, que es 1/3, ¿no? Que era el que habíamos calculado hoy. Anda por acá. Pónganle porque no está a escala. Este que está acá es 1/3. ¿Está? Entonces tenemos, lo que tenemos que chequear ahora es si estos que están acá
son máximos o mínimos absolutos, y si este que está acá es máximo o es mínimo absoluto. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a saber eso? Tenemos que evaluar a la función en esos puntos. ¿Ah? Por eso les venía diciendo que estos de acá valen 0. ¿Sí? Estos puntos de acá, cuando se evalúan en la función, me dan todos ceros. Porque esto, si vale 0, esta parte se anula, en esta parte se anula, y con todos los de la recta, esta que está acá, la x más y igual a 1, se anula este paréntesis. Entonces está, la función vale 0, acá, acá, acá. O sea, el valor funcional en el borde es 0. Dependiendo de lo que nos dé esto, ahí vamos a saber si este es un máximo o un mínimo absoluto, y vamos a saber qué son los del borde, si son máximos o mínimos absolutos. ¿Está? Entonces, una vez que ustedes tienen todos los candidatos a extremos absolutos, todos los puntos candidatos a extremos absolutos, lo que tienen que hacer es encontrar el valor funcional de cada uno de ellos. Y comparar. El más grande es el máximo, y los más chiquitos son los mínimos. ¿Está? Hay que hacer eso nada más. Entonces, ¿qué candidato me falta? Este. Esperen que voy a borrar esa parte que está ahí. Profesora, ¿puede Así volver ya a la hoja anterior? Que me faltó copiar algo. ¿Qué es la hoja anterior? En la que estamos calculando... El X más Y más igual a 1. La condición 3. Pues yo también que me quedé. Esa misma. Gracias. Cuando están copiando, yo supongo que es que hacen una captura de la pantalla, ¿no? Y que no están copiando en una hoja de papel. Yo estoy pasando toda la clase en la cuadernola. Sí, o sea, es justo lo que usted piensa lo contrario. Cada vez mientras Exacto. están... Estamos haciendo la inversa nosotros. Está, porque en realidad le Es sacan como, la captura de la es como pantalla si y ya fuera está pronto. nuestro pizarrón. Porque después es como la foto que sacan en la clase, nunca la vas a copiar en la cuadernola. Sí, profe, saco foto del pizarrón y nunca lo copias después. La captura es lo mismo. Sacás la captura y no lo copias. Sí, o sea, yo voy copiando, no sé, como si necesito sacar algún apunte de lo que va diciendo, lo anoto. Entonces me queda mejor así. Una captura la hago cuando tiene un gráfico o algo de eso, ahí sí no. Me voy a demorar pila. Por mí ya está pronto. Sí, sí, ahora sí. Vamos a ver los candidatos. Tenemos... Ahora esto por debajo. Tenemos el 1/3, que digamos es el distinto. ¿Ah? Nuestros candidatos son el 1/3. Después tenemos los que son del tipo x0, los que son del tipo 0i, y los que son del tipo x, 1 menos i. Sí, 1 menos x. 1 menos x, eso. Y esto lo que hay que hacer es evaluar la función en esos puntos. ¿Está? Hay que hacer f de esos puntos. ¿Está? Nada más. Entonces, esto yo ya les dije que vale 0. Nos dio recién la cuenta, ¿no? O sea, evaluamos la función en esos puntos y todas nos dio 0. Entonces ya sabemos que vale 0. El que nos falta es este, el 1/3. ¿Está? Que nos queda 1/3 por 1/3. Y después nos queda 1 menos 2/3, digamos. ¿Está? 1 menos 2/3 es 1/3. Así que esto les queda 1/3 por 1/3 por 1/3, 1 sobre 3 a la 3. 3 por 3, 9 por 3, 27, si quieren. ¿Sí? Pero 1 sobre 3 a la 3 o 1 sobre 27, ese número es positivo. ¿Sí? Es más grande que 0. Esto es más grande que 0. Mayor estricto que 0.
¿tá? Entonces quiere decir que ese número es más grande que estos que están acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el 1/3 se alcanza el máximo absoluto, Es un ¿sí? máximo. Y el valor máximo es 1/27. El máximo es 1/27. ¿Está? Entonces, el máximo absoluto es 1/27. Y el mínimo absoluto es el 0, que es el otro valor que tienen ahí. ¿Está? ¿En qué punto se alcanza el máximo absoluto? En el punto 1/3. Ustedes se paran en 1/3, van hasta el 1/27, digamos, ¿sí? Y no hay ningún otro punto, ¿sí? Dentro del D, ¿sí? Ahí en el D, que tenga un valor funcional más grande que 1/27. No hay. ¿Está? O sea, es bien chatita la función ahí, ¿no? Y después, ¿dónde se alcanza el mínimo absoluto? En todos los puntos de la frontera. ¿Está? En todos los puntos de este segmento de recta, de este segmento de recta y de este segmento de recta. ¿Sí? En estos tres segmentos de recta se alcanza el mínimo absoluto de la función, que es el valor 0. ¿Está? O sea que si se paran en cualquier punto que está acá adentro, seguro va a ser más grande que 0 y más chico que el 1/27, que solo se alcanza en el 1/3. ¿Está? ¿Se entendió cómo es la movida? Vieron que no clasificamos, ¿no? O sea, no clasificamos los extremos relativos. Cuando buscan extremos absolutos es eso, es buscar los extremos absolutos. Los valores donde se alcanza el máximo valor funcional de la función y el valor más chiquito, el valor funcional más chiquito. ¿Está? Se buscan esos puntos y después se fijan cuáles son esos valores funcionales, el más grande y el más chico. Nada más. No entendí por qué es el máximo absoluto, ese punto. ¿Cómo definís eso? Recapitulo. Tenemos que hallar los extremos absolutos de la función restringidas al conjunto D. ¿Está? Entonces, necesitamos saber qué pasa en la frontera y qué pasa en el interior del conjunto. Para saber qué pasa en el interior del conjunto, lo que hicimos fue calcular los extremos relativos. Entonces agarramos esta función, calculamos las dos derivadas parciales, anulamos esas derivadas parciales, encontramos 4 puntos. ¿Era esto? No. Encontramos estos 4 puntos. ¿Está? Anulamos las dos derivadas parciales, hicimos todo el proceso y encontramos estos 4 puntos. Estos 4 puntos son candidatos a extremos absolutos. Candidatos. ¿Está? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y el 1/3, 1/3. ¿Está? O sea, vamos para atrás. 1/3, 1/3 está acá en el medio. Después teníamos el 0, 0, el 1, 0, el 0, 1. Esos fueron los 4 puntos que nosotros encontramos buscando los extremos relativos de la función y después verificamos, una vez que teníamos los extremos relativos de la función, cuáles pertenecían al conjunto D. ¿Está? Esos 4 que encontramos. Estos 3 extremos, ¿sí? Los 3 vértices y el punto 1/3, 1/3. De ahí salen 1/3, 1/3. ¿Está? Y después lo que hicimos fue agarrar la frontera de D y condicionar a la función con las ecuaciones de la frontera. ¿Está? Con x igual 0, la y igual 0 y x más y igual a 1. Cuando hicimos eso, lo que sacamos fueron otros candidatos a extremos absolutos, que son este segmento de recta, todos los puntos de este segmento de recta y todos los puntos de este segmento de recta. Todos esos puntos que buscamos, ya sea cuando buscamos los extremos relativos o cuando condicionamos a la función con la frontera, digamos, todos esos son candidatos a extremos absolutos. ¿Cómo sé cuál es el máximo absoluto y cuál es el mínimo absoluto? Agarro a todos esos puntos que encontramos, ¿sí? Que son todos estos, porque en estos 3 que están acá se incluyen este y este que habíamos encontrado buscando extremos relativos. Agarramos todos esos puntos y a cada uno de esos puntos hay que evaluarlos con la función. Hay que obtener el valor funcional de esos puntos. Y cuando hicimos eso, al 1/3, 1/3
nos dio 1 sobre 27, o sea, 1 sobre 3 a la 3, y los puntos de estas rectas, cuando los evaluamos en la función, el valor funcional en esos puntos vale 0. Entonces, ¿cómo me fijo cuál es el máximo absoluto de estos valores que obtuve después de evaluar a los puntos en la función? Me fijo en todos estos valores y me quedo con el más grande. Entre los valores 0 y el 1 sobre 27, 1 sobre 27 es más grande. Entonces ese es mi máximo absoluto. Y después, entre este valor y estos 0, ¿cuál es el valor más chiquito? Y el 0. Entonces el 0 es mi mínimo absoluto. ¿Tá? No hay ningún punto adentro de D que cuando lo evalúen en la función les dé más chico que 0, y no hay ningún punto adentro de en D, ¿sí?, que cuando lo evalúen le dé más grande que 1 sobre 27. ¿Estamos bien? Clarísimo, gracias. De nada. ¿Tá? Cuando les piden así, hallar los extremos absolutos, ¿vieron que... ¿Ahí? No, me fui. Cuando llegamos acá, que encontramos estos 4, ¿sí?, si les estuvieran pidiendo extremos relativos, ustedes una vez que llegan a esto los tendrían que clasificar, saber si son o puntosillas, o máximos, o mínimos relativos. Hay que clasificarlos. Cuando les piden los extremos absolutos, no. Pasan a ser candidatos a extremos absolutos. Lo que voy a hacer después es evaluar a la función y quedarme con el valor más grande o el valor más chiquito. ¿Tá? Me quedo con todos los puntos que alcancen esos valores, ¿no? Voy de vuelta. Sí, sí. Tá, acá máximo es el 1 sobre 27 y se alcanza en un único punto. Ahora, el mínimo absoluto es el valor 0, pero se alcanza en un montón de puntos. Hay muchos puntos que alcanzan ese valor. ¿Tá? Bien, lo vamos a avanzar. Entonces, hasta ahora tienen extremos condicionados, ¿sí?, extremos relativos condicionados, y tienen cómo buscar los extremos absolutos adentro de un conjunto que sea cerrado y acotado. ¿Sí? Función continua, conjunto cerrado y acotado, listo. Primero calculan, hallan, digamos, los extremos relativos, los reservan, digamos, después condicionan a la función con la frontera del conjunto, porque si es cerrado tiene frontera, entonces condicionan con eso, con esa frontera, ahí sacan más candidatos, después se evalúan en los extremos, en los vértices que le quedan, si es que le llegan a quedar. Estos los tienen que incluir igual, después para evaluar, a no ser porque ya nos quedaron ahí adentro, sino hay que evaluarlos aparte. Y ahí generan una lista grande de puntos, a cada uno de esos puntos los evalúan en la función, y después se quedan con el valor más grande que hayan calculado y con el valor más chico que hayan calculado. Y listo, y ahí se termina el ejercicio. ¿Siempre es en ¿Bien? R2 esto? Sí, sí, Bueno, qué suerte. sí. O sea, siempre son 2 variables, o sea, no van a encontrar funciones de 3 variables. ¿Está bien? Entonces, si lo manejan en 2 variables, ya está. Bien. Entonces, ¿cómo me queda tiempo? ¿O no? ¿O me faltó algo? No. No, vamos bien, está. Pensé que era más largo el otro ejercicio. Bueno, con lo que vimos hasta ahora, ya les digo, así ya. Pueden hacer hasta el ejercicio 11. Y con lo que vamos a ver ahora, van a poder terminar el práctico. ¿Está bien? Pues con lo que vimos hasta ahora, pueden hacer hasta el ejercicio 11. Básicamente el 10 y el 11, ¿no? Porque hasta el martes podían hacer hasta el 9. ¿Está? Ahora pueden hacer el 10 con lo primero que vimos y el 11 con lo que acabamos de ver. Sí. ¿Va a haber más práctico o algo de eso? ¿O ya se termina el teórico? No, este es el último. Este es el último y les queda la clase del martes nada más. El jueves no hay clase.
¿Hay algún motivo? ¿El jueves que hay? Sí, yo no puedo dar clase. Ah, ok. Y ya la otra semana sería el parcial, ¿no? El martes es el parcial, sí. ¿Y Pepe no nos puede dar clase, el juego o algo para hacer algún repaso? No creo, porque él elige el martes porque él no podía los jueves. Así que evacúen dudas el martes. No, todas las dudas que puedan el martes. Con esto terminamos el práctico. Con esto de acá, completa el práctico, tienen el fin de semana para hacer prácticos y consultar dudas. Multiplicadores de Lagrange. Esto es una técnica que les va a permitir encontrar máximos y mínimos en una función cuando tienen una restricción. ¿Está? Y falta ahí, pero son máximos y mínimos absolutos de la función con una restricción. Yo se los escribí con una, pero en realidad pueden tener varias restricciones. Lo que tienen que hacer acá es sumarle más y le ponen otra letra griega y le suman la otra restricción y así. ¿Está bien? Pero la idea es la siguiente. Si ustedes tienen una función, ¿sí? F y una función G, que va a ser la restricción, ¿sí? Es más que una condición, es un nodo restrictivo. F y G son funciones de clase C1. Las funciones de clase C1 son funciones que tienen las derivadas continuas. No es que ellas sean continuas, es que sus derivadas son continuas, más fuerte. Como nosotros usamos polinomios, las derivadas de los polinomios son polinomios y los polinomios son funciones continuas. Entonces no van a tener problema para aplicar los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? No se tienen que estar partiendo la cabeza, ¿tá? Si se fijan, van a ver que siempre se usan polinomios, más lindo, más feo, pero son polinomios. Capaz que algún exponencial, pero incluso así les van... Quédense tranquilos que la función que se les da para el ejercicio es continua, o sea, es de clase C1, no van a tener problema para aplicar multiplicadores de Lagrange si lo necesitan, si lo quieren hacer. Entonces, ¿qué me dice Lagrange? Me dice, armate una función, ¿sí? Que en realidad va a depender de tres variables, la x, la y se agrega el lambda. ¿Está? Lambda va a ser otra variable. Entonces, armate otra función que sea la función f, que es la función sobre la cual se hace la restricción, ¿sí? Y después a las condiciones o a las restricciones, multiplicarlas por la variable, en este caso por lambda. O sea, lambda por la función restricción. Y te armas esta nueva función que vas a tener acá. Listo. Y a esa función nueva, a esta que está acá, ¿sí? A la L, búscale los extremos relativos. Y cuando les encuentres los extremos relativos a L, van a ser los extremos de F condicionados con G. ¿Está? Los extremos absolutos condicionados con G. ¿Para qué sirve esto? Además de para resolver el ejercicio, yo no sé si vieron el práctico, los últimos ejercicios que dicen, el 13, que dice aplicaciones, creo que dice aplicaciones, ya les digo. Dice aplicaciones, ¿sí? El ejercicio 13 son aplicaciones y tienen la imagen de un cilindro y un conito, y en realidad les pide que diseñen una lata con la menor cantidad de metal posible o de lo que sea, ¿sí? O de plástico, que usan la menor cantidad de material posible para armar una lata o un cucurucho, ¿sí? Que tenga determinado volumen. O sea, la restricción ahí es el volumen. Que tenga 1 litro, que tenga 200 centímetros cúbicos. ¿Está? Esa es la restricción. ¿Está? La función es, digamos, el volumen. El material que tienen, digamos, el área del material, ¿sí? Ustedes tienen, por ejemplo, una lámina. Entonces, una lámina lo que ustedes pueden sacar, si la necesitan cortar, lo que van a medir es ancho y largo y después las tapas. Tipo, eso es lo que ustedes tienen para armar, es lo que pueden medir, con eso recortan y arman, ¿no? ¿Cómo arman una lata? Y recortan un rectángulo que va a ser la cara lateral y después recortan 2 circunferencias
y son las tapas. Y ahí arman una lata. La lata que ustedes quieran. Les dan cualquier hoja y ustedes saben armar una lata. Ahora, si la restringen a que usen la menor cantidad de material posible para que esa lata sea de 1 litro, entonces no es agarrar y medir y cortar así nomás y hacer ensayo y error. ¿Tá? Porque capaz que el material es caro, porque no tienen mucho con qué probar. Entonces, son ejercicios más de aplicación de, bueno, cuál sería o cuáles serían las medidas que tengo que agarrar de esa lámina para recortar, para conseguir una lata cilíndrica de 1 litro de pintura, por ejemplo. ¿Tá? Para tirarles algo. Entonces son de aplicación. Entonces lo que tengo es una función y una función que es la restricción. ¿Tá? Una condición que me están dando que es lo que me va a restringir el problema. Entonces Lagrange lo que me dice es, armate esta función que está acá, y ahora sé lo que vos ya sabés hacer, que es calcularle los extremos a una función. ¿Tá? A esta que está acá. Listo. ¿Tá? ¿Cómo se calculan los extremos de esta función que está acá? Agarramos. En realidad L'. Bueno, está. Agarramos el gradiente de L, ¿sí? Y lo igualamos a 0. Y listo. ¿Tá? Eso ya lo saben hacer. ¿Tá? Eso es lo que me dicen los multiplicadores de Lagrange. ¿Tá? Y ustedes hasta ahora me dirán, no tiene mucha cosa rara. En realidad no tiene mucha cosa rara. Es bastante sencillo de aplicar. ¿Y cuándo lo deberían de usar en realidad? Cuando se les complique usar el otro método, que es de igualar, por ejemplo. ¿Sí? El que veníamos usando recién, que cuando restringíamos lo que hacíamos era despejar una variable y meterla para dentro de la función. O cuando se empieza a complicar la parte de despejar una variable y meterla para dentro de una función, entonces tengo un problema. Cuando lo que me piden son extremos relativos y no absolutos, entonces tengo un problema. ¿Está bien? Lagrange lo van a usar para calcular los extremos absolutos, ¿sí?, de una función con una restricción de igualdad, ¿sí?, con una función que sea la restricción. No una región, sino una función. ¿Está bien? ¿Cómo arman a este fulano que está acá? ¿Sí? Hay que derivar esto. ¿Sí? Respecto de quién van a derivar esto, recuerden que esto tiene 3 variables. Tiene la x, tiene la y, tiene la lambda. ¿Sí? Entonces les van a quedar 3 ecuaciones con 3 incógnitas. La x, la y lambda. ¿Ah? Y ahí sí van a poder encontrar, digamos, cuando este se hace 0. Ahí poder sacar los candidatos, no, los extremos absolutos de la función. ¿Está bien? Y después saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo, hay que agarrar esos puntos, evaluarlos en la función f, y ahí vamos a saber si son máximos absolutos o mínimos absolutos. ¿Está bien? Nada mejor que esto, que es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, mi f es 2x más 3y. Está ahí, precioso. Y la restricción que me dan es este conjunto. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Está? Pero lo que me dice Lagrange es que yo tengo que tener una función. Entonces lo que van a hacer con este conjunto es igualarlo a 0. Entonces dicen x cuadrado más y cuadrado menos 1 es igual a 0. ¿Está bien? Entonces la g, digamos, de x y les va a quedar el x cuadrado más y cuadrado menos 1. ¿Está? Entonces ahora sí tienen f y tienen g. ¿Qué les dice Lagrange? Que se armen la función de Lagrange. L lambda en xy es f de xy más lambda por g de xy. ¿Está? Entonces, ¿quién es la L esta? Ay.
La f es 2x más 3y. Y g es x cuadrado más y cuadrado menos 1. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora que tenemos la L? Esta que está acá, la vamos a derivar. ¿Sí? Le vamos a buscar los extremos relativos, los extremos relativos, perdón, a la L. ¿Está? La voy a anotar y seguimos. 2x más 3y, lambda, cosa. Entonces L 2x más 3y más lambda x cuadrado más y cuadrado menos 1. ¿Está bien? Entonces hay que hacer derivadas. Hay que hacer 3 derivadas. Hay que derivar respecto de x, respecto de y y respecto de lambda. Entonces Lx, ¿quién sería? 2x respecto de x me da 2. 3y respecto de x no me da nada. Y después, el otro me queda lambda por lo que está dentro del paréntesis, derivado respecto de x, me queda 2x. ¿Tá? Después tenemos la derivada respecto de y. 2x respecto de y me da 0. 3y respecto de y me da 3. Y después les queda más lambda por la derivada del paréntesis respecto de y, y eso es 2y. Y después nos queda la tercera, que es respecto de lambda. ¿Tá? La voy a hacer una vez y les tiro el pique. 2x respecto de lambda me da 0. 3y respecto de lambda me da 0. Y lambda por el paréntesis respecto de lambda me queda solo el paréntesis. ¿Está? Entonces, si lo quieren hacer como más directo el ejercicio, ¿está? Por las dudas, es la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y después la condición que les dieron, o sea, el g de x, derechito. ¿Está? Derivada de, o sea, esta es f de x, esto es f de y esta es g. ¿Siempre se cumple eso? Sí, sí, Buenísimo. sí. O sea, de hecho ustedes lo pueden hacer así. En realidad cuando van a resolver, lo que hacen es f de x igual 0, f de y igual 0 y g de x. Está igual 0, ¿no? Está, y ese es el sistema que tienen que resolver. Perdón, no. Perdón. Esperen que me faltó gente. Me falta gente acá. Más lambda por g de x, ahora sí, igual a 0. Más lambda por g de y igual a 0. Ahora sí, pues si no, queda medio raro. ¿Está bien? O sea que es f de x más lambda por g de x, f de y más lambda por g de y, y después g de x. ¿Está? Ahora sí, son estas tres. ¿Está? F de x más lambda por g de x, f de y más lambda por g de y la g. ¿Está? Y si no, escriben esto y derivan respecto de x, respecto de y, respecto de lambda. Cuando derivan respecto de lambda no se estresen, es poner el g. Eso seguro. Cuando derivan respecto de lambda es poner g acá. Es la otra condición. ¿Ah? Y después arriba sí las derivadas. Vamos ahí, pues si no. Está acá. Ahí va. ¿Está? F de x. Esta es g de x, f de y, g de y esta es g solito. ¿Está? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es resolver ese sistema. ¿Está? Esto igual a 0, esto igual a 0, esto igual a 0. En este quedó
No los quiero ilusionar. Quedó bastante sencillo el despeje. Después los números quedan espantosos. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? De acá, ustedes pueden despejar la X. De acá, se puede despejar la Y y sustituimos en la de abajo y ahí vemos qué pasa, vemos que podemos sacar. ¿Está bien? Entonces, si de acá sacamos la X, esto nos queda, dividimos todo entre 2, ¿sí? Y nos queda menos 1 sobre lambda. Acá estoy con lambda distinto de 0. ¿Está? El lambda igual a 0 lo tienen que evaluar aparte, ¿está? Por si es un candidato, pero si vienen acá y ponen lambda igual a 0, les queda que 2 es igual a 0, entonces esta ya falla, así que lambda igual a 0 no lo tengo que analizar. Lo acabo de analizar, digamos, y no me sirve. ¿Está bien? Ojo con eso. Cuando les quede que pasan dividiendo alguna de las variables, fíjense qué pasa cuando eso que tienen en el denominador vale 0 y analícenlo aparte, porque si no se están perdiendo ese caso. ¿Está bien? O sea, cuando pasan esto dividiendo o cuando dividen entre lambda, se están perdiendo el caso cuando el lambda vale 0. ¿Está? Y hay que analizarlo igual, porque puede pasar que sea solución. ¿Está? En este caso no. ¿Qué pasa cuando el lambda igual a 0? Ah, lo meto acá, me quedo que 2 es igual a 0, ya sé que no puede ser solución, sigo de largo. Ese es el X. Con el Y nos va a pasar algo parecido. ¿Tá? Agarramos el Y, pero nos queda menos 3 sobre 2 lambda. Está lo mismo. Lambda es distinto de 0, que ya lo analizamos, falla en la primera. Está, no me preocupo. O sea, ya sé que lambda no puede valer 0. Tenemos el X, tenemos el Y, vamos a la tercera condición. Entonces la tercera condición nos dice menos 1 sobre lambda, feo, ahí, al cuadrado, más menos 3 sobre 2 lambda al cuadrado. Vieron que yo estoy poniendo lo que vale X y lo que vale Y, sobre todo porque tiene un menos, lo estoy poniendo entre paréntesis, porque ustedes son muy de hacer lo siguiente, le voy a poner en rojo para que se den cuenta. Son muy de hacer esto. ¿Está? ¿Sí? Algo que está al cuadrado les queda negativo. Está. Y no es que no estén prestando atención, es por no poner un paréntesis, porque si ponen esto acá, este más se va. ¿Tá? Y les queda cualquier cosa, porque les queda una solución que papas fritas. ¿Tá? No ahorren paréntesis, sobre todo cuando están los cuadrados. Y si no, grábense en algún lugar de la cabeza que cuando ustedes hacen algo al cuadrado, eso les queda positivo. No importa qué sea lo que están haciendo al cuadrado, las cosas cuadradas o con exponente par son positivos. ¿Tá? No hay forma que les quede negativo. Las de exponente par son positivas. Bien. Vamos a seguir. Vamos a hacer esta. Ah, esto, menos 1, tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a hacer la cuenta. Esto nos queda 1 sobre lambda cuadrado más 9 sobre 4 lambda menos 1. Vamos a poner igual a 1, así ya. Es igual a 1. Cuadrado. Ahí, bueno, una z parece. Estaba mala suerte. Es un cuadrado, ¿está? 9 sobre 4 lambda cuadrado. ¿Sí? Vamos a sumar, que más fácil me parece. Si sumamos nos queda, o no, 9, 13 sobre 4 lambda cuadrado, tiene que ser igual a 1. ¿Está bien? Entonces esto nos queda que 13 sobre 4
es igual a lambda cuadrado. Y ahí nos quedan dos lambdas muy bonitos que estarían siendo raíz de 13 sobre 2 y el otro lambda es menos raíz de 13. Cuando me dije escribir el 3, ahí va, sobre 2. ¿Terminó el ejercicio? No, ni soñando. ¿Está? Lo que tenemos recién son los lambda, ¿sí? Encontramos dos lambdas, solución, digamos, del sistema. Pasa que ahora con los lambdas esos que encontramos tenemos que sacar el x y el y para terminar de encontrar las soluciones del sistema. ¿Tá? O sea, con suerte vamos a tener dos soluciones, porque aparte del x y el y están por separado. Vamos a tener dos soluciones. Una para lambda raíz de 13 sobre 2 y la otra para lambda menos raíz de 13 sobre 2. ¿Está bien? Esperen que... Vamos a mover y... Teníamos que x era menos 1 sobre lambda. Después teníamos que el y era menos 3 sobre 2 lambda. ¿Tá? Y nuestros lambdas son raíz de 13 sobre 2 y el otro menos raíz de 13 sobre 2. ¿Tá? Entonces hay que ir a encontrar el x y el y para raíz de 13 sobre 2. Entonces el x acá nos va a quedar menos 2 sobre raíz de 13 y el y nos va a quedar menos 3 sobre raíz de 13. Sí, el 2 este que está acá se va con este 2. ¿Tá? Cuando ponen lambda acá, raíz de 13 sobre 2, 2 dividido 2 me da 1, me queda menos raíz de 3 sobre... menos 3 sobre raíz de 13. ¿Tá? Y ahí tienen el y. Este que está acá es el máximo o el mínimo, ¿tá? Porque como tenemos dos soluciones nomás, o es el máximo o el mínimo, no hay de otra. Le vamos a sacar el otro. Esto nos queda, si x es, si lambda es menos raíz de 13 sobre 2, entonces el x nos va a quedar en positivo 2 sobre raíz de 13. Y si el y es menos raíz de 3 sobre 2, la y nos va a quedar 3 sobre raíz de 13. ¿Está bien? Feos. ¿Está? Y ahora nos falta la otra parte. Vamos a agarrar acá. Tenemos que agarrar esos puntos que están ahí y hacer f de menos 2 sobre raíz de 13 menos 3 sobre raíz de 13. Hay que hacer esa cuenta y hay que hacer lo mismo, pero para el otro que es 2 raíz de 13, 3 raíz de 13. Esperen que me olvidé cuál era la función. La función es 2 más x, no, anoto acá abajo, f de x y, pues si no, no me va a dar nada. F de x y es 2x más 3y. Entonces voy a hacer eso, o sea, voy a evaluar esta función, 2x más 3y, pero en aquel punto, en menos 2 sobre raíz de 13, menos 3 sobre raíz de 13. Entonces esto me queda menos 4 sobre raíz de 13 y nos queda menos 9
sobre raíz de 13. Ahí esto nos queda menos 13 sobre raíz de 13. ¿Sí? ¿Está bien? Y vamos a hacer la otra. 2 raíz de 13, 3 raíz de 13. Y esto nos queda 2 por 2, 4. O sea que nos queda el positivo. Así igualito, pero positivo. ¿Está bien? Entonces, ¿De dónde sacaste ese 2 sobre raíz de 13 positivo? ¿Cómo hiciste para sacar eso? El X y el Y ¿qué? que te quedó abajo, positivo. Esto de acá, Sí. ¿cuánto valía X según lambda? ¿Era raíz de 13 sobre 2? No, respecto de Menos lambda. 1 sobre lambda. Menos 1 sobre lambda. Entonces cuando pones esto que está acá, que es el lambda, o sea, menos raíz de 13 sobre 2, que es lambda, lo pones acá, ¿no? El menos se va con el menos, te queda positivo. Entonces te queda menos 1 sobre menos raíz de 13 sobre 2. Y esto es lo mismo que el menos con este menos. Me queda positivo. Y estoy dividiendo sobre el inverso de raíz de 13 sobre 2. O sea que estoy haciendo 2 sobre raíz de 13. Bien. ¿Está? Y el de y era menos 3 sobre 2 lambda. Lo mismo. ¿Está? Pero este lambda es negativo. Entonces se van los menos. ¿Está bien? Ok. Entonces, teníamos nuestros dos candidatos, fueron los únicos 2 puntos que encontramos. ¿Sí? Los evaluamos en la función. Uno nos quedó negativo, el otro nos quedó positivo, así que el negativo es el mínimo y el positivo va a ser el máximo. Bueno, le vamos a dar la vuelta, ¿no? Este es el mínimo y este es el valor máximo. El mínimo se alcanza en menos 2 sobre raíz de 13, menos 3 raíz de 13, y el máximo se alcanza en el 2 raíz de 13, 3 raíz de 13. ¿Está? Pero este es el valor máximo de la función y este es el valor mínimo que tiene la función, el f, la f. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió cómo usar Lagrange? ¿Sí? Se escribe en una nueva función que es f más lambda por la restricción. Recuerden que la restricción se las van a dar del tipo, o si fuera una circunferencia, o sea, les pueden dar x cuadrado más y cuadrado. Creo que, ya me fijo en el práctico, ya les digo. En el 12, por ejemplo, tienen una que es x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Entonces, si eso lo van a transformar en la restricción, tiene que ser igualado a 0. Entonces les queda x cuadrado más y cuadrado menos 16 igual a 0. O si quieren, 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. O sea, lo que quieran, pero tienen que transformar la condición esa que les dan, la restricción que les dan, a algo que sea una ecuación igualada a 0. Entonces, a esa ecuación la toman como la función. ¿Está? Después, en la parte B, la restricción es y menos x cuadrado igual a 1. Entonces ahí también, o les queda, no sé, y menos x cuadrado menos 1, la restricción, o si quieren les puede quedar x cuadrado más 1 menos y, para donde sea, o sea, les tiene que quedar igualado a 0. La ecuación esa que les dan ahí, primero la igualan a 0,
o sea, la despejan de forma tal que les quede todo lo que no vale 0 de un lado, del igual, y ahí es cuando generan la restricción, o sea, cuando tienen la condición, la función condición, ¿está? Recién ahí. ¿Está? Eso es una parte. Se arman la función de Lagrange. Esperen que la perdí. Está. Se arman a esta función y después lo que hacen es la derivan respecto de x, respecto de y, y cuando derivan respecto de lambda es la restricción, ¿está? La ponen ahí, es la restricción. Chuf. ¿Sí? Y después Profesora, resuelven, porque es, sí. disculpa, ¿no tenés la página donde armaste la función de Lagrange en el ejercicio? Esa. Está. Entonces lo que hacen es, arman la función y después derivan respecto de x, respecto de y, respecto de lambda. La de lambda siempre les va a quedar la restricción, ¿sí? O sea, les va a quedar esto. Ya queda siempre. Y después les queda un sistema de 3×3, ¿sí? Donde las incógnitas son la x, la y y el lambda. Lo resuelven, ¿sí? Resuelven ese sistema, encuentran todas las posibles soluciones. Y una vez que tienen todos los puntos que son solución de ese sistema, los evalúan, pero en F. ¿Tá? Evalúan en F, así saben en F cuáles son los valores funcionales, el máximo y el mínimo absoluto, ¿sí? Donde la F toma el mayor valor y el valor más pequeño. ¿Está bien? Profe, una consulta. Sí. Entonces el G lo podemos tomar como más nos quede cómodo, ¿no? Porque en este caso pasamos el 1 negativo, pero también podemos pasar en lo que sería la x cuadrada y el y cuadrado para el otro lado y sería lo mismo. Claro, sí, sí. Sí, la restricción es por la función que les quede igual a 0. ¿Tá? Ah, perfecto. Es Gracias. la restricción. Sí, no van a tener problema. A ver, no van a tener problema por lo siguiente. La última derivada, cuando derivan respecto a lambda, les va a quedar exactamente la ecuación que tenían al principio, despejada como ustedes tengan ganas, pero les va a quedar la misma ecuación. Y cuando ustedes derivan, ¿qué me van a decir? Ah, me cambia el signo. Pero cuando, o sea, si quieren pruébenlo, o sea, si se juntan a estudiar, uno despeje, digamos, haga este despeje, x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0, y si quieren para practicar, hagan lo mismo, pero hagan 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Está? Ahí lo que les va a pasar, o debería de pasarles, es que este lambda les va a quedar de signo contrario, digamos. ¿Está? Les va a quedar al revés. ¿Está? En este caso justo era el mismo. ¿Era el mismo? El mismo. ¿Está? Era el mismo, o sea, está, les va a quedar exactamente el mismo. ¿Está? Pero imagínense que no y que uno les da, por ejemplo, 2 y el otro le da -3, las soluciones de lambda. Si ustedes despejan al revés, los signos de esos lambdas van a quedar cambiados. O sea, el lambda les va a ajustar. No importa para dónde ustedes despejen, el lambda se ajusta con el despeje que ustedes hagan para que la solución les quede bien. ¿Está? Porque el lambda, o sea, el lambda pertenece a los reales. Va desde el menos infinito hasta el más infinito. No tienen problema. Entonces, el lambda lo que hace es ajustar. O sea, está comprobado que no importa cómo lo hagan, ustedes ponen una restricción acá y les va a quedar bien igual. ¿Está? El lambda se va a ajustar. De hecho, hay uno que, si lo buscan por ahí, hay uno que dicen que lo que se tiene que cumplir es que el gradiente de f sea igual a lambda por el gradiente de g. ¿Sí? Y si ustedes se fijan acá, nosotros lo que hicimos o lo que pusimos, ¿sí? Cuando hicimos la derivada era que el gradiente de f más lambda por el gradiente de g sea igual a 0. Pero ¿cómo estas cosas son iguales? Y porque en realidad el lambda este es un real que acá significa una cosa y acá significa otra. Entonces ajuste, el lambda les ajusta y les va a quedar bien. ¿Está bien? No tienen, le despejen para donde quieran, no van a tener un problema. Entonces, tranquilos. Como les quede cómodo, sí, como les quede cómodo. Y no es, o sea, no es obligatorio usar multiplicadores de Lagrange. ¿Está? Pero ahí les repaso cuándo es que tienen que usar qué. Si necesitan hallar extremos relativos de la función y les dan una condición,
Entonces usan lo que usamos hoy, que es despejar y sustituir. ¿Tá? Si necesitan hallar extremos absolutos de una función, ¿tá? Entonces ahí pueden despejar y sustituir, o pueden usar multiplicadores de Lagrange. ¿Tá? Cuando tienen en el borde, en la parte del borde. ¿Sí? O sea, cuando buscan valores extremos absolutos, ahí tienen las dos opciones. O sustituyen o usan los los multiplicadores de Lagrange. ¿Está bien? Se van a dar cuenta porque si la restricción es de tipo como la que está ahí, que son circunferencias, imagínense que ustedes lo quieran despejar, es medio feo, porque en realidad tienen que hacer dos restricciones. Una con la raíz positiva y la otra con la raíz negativa. ¿Tá? Entonces mejor hacen la de Lagrange, que ya la usan así como está la restricción, derivan, son polinomios, no tiene demasiada complicación y resuelven el sistema. No van a tener problema. Digo yo. Espero. ¿Está bien? Con estos multiplicadores de Lagrange pueden hacer el ejercicio 12 y el ejercicio 13. ¿Está bien? El 12 y el 13, multiplicadores de Lagrange, que es solo para extremos absolutos. ¿Sí? ¿Está? Y recuerden que si les piden solo los extremos absolutos, vieron que nosotros no clasificamos los relativos cuando los calculamos. Entonces, con los absolutos les alcanza con calcularlos y después evaluar y quedarse con el más grande y el más chico, el valor más grande y el valor más chico y nada más. ¿Está bien? Si les piden extremos relativos, ahí sí los tienen que clasificar. Si solo les piden extremos relativos, ahí tienen que decir si son máximos, son mínimos o son puntosillos. ¿Está bien? ¿Dudas? Bien. ¿Alguna duda que haya quedado? Con esto está pronto, O sea, según lo que todo me pronto. piden, lo que aplico. O sea, Sí. el método que uso. Okay. El de sustitución sirve para las dos cosas, ¿no? Sirve para los relativos y para los absolutos. Lo que pasa que ahí depende de cómo sea la restricción. O sea, prueben si quieren hacer en este de acá, despejar y sustituir, en lugar de usar multiplicadores de Lagrange. Es más, prueben hacerlo en el ejercicio 13, intenten hacerlo con despejar y dan una vida después. ¿Pero la sustitución a qué se refiere? ¿Condicionado? No. Claro. Eso. Sí, esto sigue siendo está condicionado a una igualdad, a este conjunto. O sea, nosotros este conjunto lo transformamos en una función, usamos multiplicadores de Lagrange. Pero o sea, si lo ven así, y yo no les explico multiplicadores de Lagrange, con lo que hicimos en el primer ejercicio, lo podrían resolver igual. Queda más feo, ¿no? O sea, más feo, más cuentas, digamos. Sí, hacemos el gradiente de f y el gradiente de g, y ahí después lo despejamos. Así, ¿era eso lo que estaba diciendo? Claro, o sea, no, se puede hacer. A ver. Podés tipo despejar el i cuadrado como el i y te queda 1 menos x2 raíz positiva y negativa. Y ahí te quedan tipo Claro, dos o sea, límites. exacto, o sea, Eso. en este de acá cuando lo despejamos, como es lineal, despejamos la i, no tienen problema. El otro ejercicio que tienen en el práctico, hay una variable que es ponerle i y la otra es x cuadrado. Entonces, igual pueden despejar la i y les queda bien, ¿no? O sea, les queda bien. Les queda sencillo después para sustituir. Pero en este, no, lo perdí, voy para acá. En este, si a ustedes se les ocurre despejar, lo pueden hacer, ojo, ojo. ¿No se acuerdan cómo es multiplicador de Lagrange? Igual pueden despejar y sustituir y condicionar, digamos. ¿Está? Condicionan. Lo que pasa es que si van a condicionar con esto, vamos a poner otro color, de que me digan algo. ¿Qué deberían hacer? Quieren sacar la X, por ejemplo. La X es más menos
la raíz cuadrada de 1 menos i cuadrado. Entonces tienen que condicionar por dos cosas. Primero condicionan por la raíz 1 menos i cuadrado y después condicionan por menos 1 menos i cuadrado. Pero fíjense en dónde ustedes tienen que sustituir. Tienen que sustituir en algo que es lineal. O sea que van a meter esto, ¿sí? Síganme. En lugar de y van a dejar la y, pero en lugar de x van a poner esta raíz que está acá. Y eso después lo tienen que derivar y encontrar las raíces de eso. ¿Está? Acá lo feo de este, digamos, fue porque después nos quedó un raíz de 13 ahí medio colgando, pero las cuentas en sí no son complicadas porque como siempre son polinomios, todo se vuelve más fácil. Derivar es bastante sencillo, factorizar es sencillo, sacar las raíces es sencillo. ¿Se puede hacer así? Sí, se puede hacer. Lo que pasa es que se complican, digamos. Nada, por algo el ejercicio así está apuntado a que se haga con Lagrange, porque queda mucho mejor, digamos. Mucho más sencillo, más prolijo, más fácil de resolver todo. El otro se puede usar, siempre se puede usar. Es como si ustedes tienen una circunferencia en integrales dobles y en lugar de aplicar el cambio variable polar, ustedes lo quieren usar con cartesianas. Y les quedan las raíces y tienen que separar en tipo, lo hacen por tipo 1, por tipo 2 y les aparecen estas en los extremos y eso lo tienen que integrar y ven que se arrancan a complicar y si hubiesen aplicado el cambio de variables polares, se simplifica todo y sale en un toque. Es lo mismo, sale por el otro lado, sí, sale igual, pero ¿cuánto trabajo te lleva por un lado o por el otro? Es eso, nada más. ¿Sí? Revisen. Cuando tengan una igualdad acá, revisen qué es lo que les queda más cómodo para hacer. El de Lagrange lo pueden usar siempre. ¿Qué es lo que le queda más cómodo para hacer? Y ya está. Y lo Fe, uso. Sí. cuando teníamos el triángulo, que lo estábamos viendo, que teníamos las condiciones que sea mayor que x, mayor o igual que x, mayor o igual que y, y teníamos una recta, ¿podemos tener algo más? O, por ejemplo, otra recta más que corre por ahí. Y sí, te puede pasar. Y ahí tendríamos que tener las 4 condiciones. Sí, sí. Y tenés suerte si, por ejemplo, te quedan solo los 3 extremos estos, digamos, los 3 vértices. Por si te queda un rectángulo, ponele, ahí te quedan 4 vértices, tenés que evaluar en los 4 vértices también aparte. Ojo que eso nosotros hoy no lo hicimos porque justo los vértices nos quedaron dentro de estos 3, digamos. Si no, los puntos de corte, hay que evaluarlos aparte. Porque justo ahí se puede dar que tenga el máximo o el mínimo y te queda fuera de todo el resto. O sea que Por las dudas, ¿no? si nos hubiera dado por otro lado, teníamos que agregarle esos 3 puntos más. Estos 3, sí. Ah, ok. Sí, por las dudas. Sí, porque es esto, ¿no? O sea, justo acá se puede dar, investigas todo acá adentro y justo en los bordes es donde se dan el máximo y el mínimo. Y vos no lo evaluaste porque, yo qué sé, no sé. ¿No? O sea, pónganle en esta, si tienen una recta, ¿sí? Bueno, justo si tienen la recta, derivan les queda. No, y no tiene raíces, ¿no? O sea, derivan y esto les queda sin raíces, ¿sí? Nunca se van a enterar si este y este, o este, si son los extremos absolutos. O sea, derivan, la derivada les dio 4, y dice, nada, no se anula nunca la derivada, y sigo de largo. Y de repente se perdieron este y este. Se puede pasar. Nosotros porque la función hoy cuando la hicimos ya nos dio 0, entonces, ni para qué.
pero si justo la derivada les queda una constante positiva, no quiere decir que no tiene raíces, ¿no? O sea, está siempre creciendo la función. O negativa, está siempre decreciendo. Entonces ahí están obligados a fijarse qué es lo que pasa en los extremos de ese segmento que están evaluando. Aparte, digamos. Perfecto, gracias. De nada. ¿Más preguntas? De vuelta, antes que se olviden, anótense para el parcial, para el 1 de diciembre, 17:30 horas. Estudiantes de ingeniería, ¿no? Los que tengan clave de Bedelía, anótense para el parcial, así pueden entrar tranquilos. Consulta, profesora, de curioso nomás. En el parcial, ¿suelen pedir o sea, extremo absoluto o extremo relativo, o por lo general piden los dos? No, hay de todo. A veces piden los extremos relativos y la clasificación, y en la parte B los absolutos, o sea, en los absolutos restringidos, ¿no? Te dan una función, de eso van a encontrar pila en los exámenes. Les dan una función, en la parte A les piden hallar y clasificarlos, o hallar los extremos relativos implícitamente es clasificarlos. O sea, que no esté la palabra clasificar no quiere decir que no lo tengan que hacer. Si les piden los extremos relativos, implícitamente hay que clasificarlos. ¿Tá? Y en la parte B les dicen, bueno, y dado tal conjunto, encontrar los extremos absolutos de la función f en este conjunto. Entonces ahí en realidad lo único que tienen que hacer es buscarlos en la frontera, digamos. Porque la parte de los extremos relativos ya le hicieron en la parte A. Entonces ahí ya solo tienen que hacer la frontera. A veces piden derecho los absolutos. Le dan una función, les dan un conjunto y hay que buscar los extremos absolutos, que sería más parecido al ejercicio del triángulo. Tienen que buscar los extremos relativos, fijarse los que están adentro del conjunto y después buscar los absolutos en la frontera. Eso puede pasar. Y a veces es tipo de aplicar multiplicadores de Lagrange. Les dan una función con la restricción. Ahí. ¿Es este? No, les dan esto, sí, derecho. Encontrar los extremos absolutos, taca, taca, así. Entonces ustedes si miran esto, ahí se dan cuenta que tienen que usar Lagrange y ta. O sea, si el ejercicio es solo eso, es porque están complicados los multiplicadores de Lagrange, digamos. ¿Verdad? O el parcial es muy cortito, no sé. Yo lo hice con esta función, ¿no? O sea, vieran que pueden haber funciones que no son así de amigables. A ver si, ¿cómo son las del práctico? Una de las del práctico es x cuadrado más x cuadrado más 2y, y el conjunto es la circunferencia de centro 0, 0 y radio 4, pero en la parte B tenés x cuadrado más y cuadrado sobre 2 más x por y la restricción es en y menos x cuadrado igual a 1. No es un poquito más largo que la parte A y que este que hicimos acá, bastante más largo. Puede haber, o sea, en el de extremos, pero es así, siempre tienen que arrancar igual encontrando o sea, bueno, es algo que justo aplique en Lagrange. Igual tienen que hacer las primeras derivadas la van a tener que hacer, no importa cómo sea el ejercicio, la primera derivada la van a necesitar anular las derivadas y encontrar, o sea, resolver un sistema. De 2×2 o de 3×3, pero resolver el sistema. Eso casi que no van a tener forma de zafar. Lo que pueden zafar es de la Hessiana, por ejemplo, si les toca Lagrange, y pueden zafar de Lagrange si solo les piden extremos relativos y tienen que usar la Hessiana y el incremento. No sé. Ahí están todas las Es como- posibilidades.
Es que sí, es que no, sí. Ahí no está Sí. toda la posibilidad que podía existir. Es que los he visto,